Bienvenidos misioneros del amor de Dios en Tustin, California. Soy la misionera Eli y el tema del día de hoy es el silencio que conduce a Dios. Te voy a invitar a que te sientes cómodamente, que respires hondo y profundamente. Que te hagas consciente de tu respiración e invites al Espíritu Santo. Dile, Padre Espíritu Santo, te damos las gracias por estos momentos. Y hoy que estoy practicando el silencio, quiero guardar silencio mental para escuchar cómo tú estás moviendo a todos y cada una de las personas. Puedo escuchar la voz de los niños, el movimiento de los carros, el canto de los pájaros, el sentir cómo mis venas fluyen, cómo mi corazón palpita, el escuchar el tic-tac del reloj. Gracias, Señor. Te damos por la riqueza del silencio que nos permite encontrarnos contigo. Gracias, amado Señor, te damos por todo y cada una de las cosas que nos enseñas cada día. Enséñanos a tener un corazón agradecido. Gracias por los maestros que nos has puesto. Ayúdanos a tener amor y gratitud por cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu amor infinito. Nos ponemos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo que guíe esta oración. Todo eso te lo ponemos en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Respiramos profundo. Esta enseñanza está basada al libro de Anthony de Melo, Caminar sobre las aguas. El silencio es el único camino que conduce a Dios. Si alguien quiere llegar a esa unión con Dios, debe comenzar por el silencio. El silencio no se logra de la noche a la mañana, requiere práctica. El impedimento más grande para hacer ese silencio es la tensión nerviosa. Porque nuestra mente está llena de tanto ruido, de tantas distracciones, de tanto ajetreo. Nuestra mente muchas veces está en una turbulencia que no le hemos enseñado la riqueza del silencio, de estar tranquila y en paz. Y nos hemos puesto a hablar con las personas y nos damos cuenta cómo hay personas que no les gusta estar ni un solo instante solas, especialmente las personas adultas, cuando están simplemente en su casita y que no tienen compañía, el estar pensando con su mente, el estar reflexionando de su vida, en veces en su comportamiento. Muchas veces a esas personas no les gusta estar a solas y las personas prenden la televisión, la radio, algo que tengan ruido porque no les gusta estar completamente en silencio. A esas personas nadie les ha enseñado el regalo maravilloso de la solitud. La solitud no es otra cosa más que aprovechar ese silencio para estar en esa comunicación con Dios, en ese diálogo con Dios, para reflexionar de nuestra vida, ver cómo vamos en nuestro caminar espiritual. Esto nos ayuda mucho a tomar ese tiempo de análisis personal, de reflexión, los retiros en nuestras iglesias. Eso nos ayuda también a revisarnos periódicamente cómo vamos en nuestro caminar espiritual, si hemos avanzado, si hemos retrocedido o si estamos estancados en nuestro camino. La sociedad en la que vivimos, con tanto ruido y distracción, hace que sea más difícil el practicar el silencio, pero no es imposible. Como les digo, requiere práctica. El tomarte ese tiempo a solas con Dios es lo más grande, maravilloso y gratificante de tu vida. Eso hace que del tomar ese silencio mental y físico, Dios pueda transformar tu vida. Se vuelve una necesidad vital. Tú ya no puedes vivir sin esa oración en silencio. ¿Ves cómo la diferencia cuando tú haces esa oración en silencio y cuando no la haces? No tienes el fruto maravilloso de Dios, de la paz,
¿Por qué? Porque no estás en esa conexión con Dios, porque no estás encomendando tu día, porque no estás reflexionando sobre Él, sobre la enseñanza o lo que Dios tiene para ti. Esa necesidad es tan grande cada día porque sin ella todo te sale mal, nada te sale bien. Es algo vital, es algo que se necesita. Ves la diferencia de hacer esa oración y no hacerla. Y pues eso nos ayuda a tener esa relación más profunda con Dios, esa unión, y permitirle a Dios que transforme nuestra vida. Sin esa oración de diálogo con Dios, pero más tomándose ese silencio, no permitimos a Dios que Él nos hable, poderlo escuchar. Si nosotros estamos hablando y hablando, no le permitimos a Dios escucharlo, qué es lo que tiene para nosotros o qué es lo que nos pide Él. Entonces, por eso es la importancia de hacer ese silencio. ¿Qué es el silencio? Hay un cuento que nos enseña a pensar sobre este tema. Un rey fue a visitar a un maestro y le preguntó: «Soy un hombre muy ocupado. ¿Podría usted decirme cómo puedo alcanzar la unión con Dios?» «Pero contésteme con una sola frase». El maestro le dijo: «Yo te contestaré con una sola palabra». «¿Cuál es esa palabra?», le preguntó el rey. El maestro dijo: «Silencio». «¿Y cuándo puedo alcanzar el silencio?», dijo el rey. «Meditación», dijo el maestro. «Meditar en Oriente significa no pensar, ir más allá del pensamiento». Entonces el rey dijo: «¿Y qué es la meditación?». El maestro respondió: «Silencio». ¿Cómo yo voy a descubrir el silencio? Meditando. Silencio significa ir más allá de las palabras y del pensamiento. ¿Qué tiene de malo las palabras y los pensamientos? Pues muchas veces son limitados para expresar algo. Entonces es lo malo de las palabras, que muchas veces son limitadas para lo que Dios quiere darnos a conocer. Dios no es como decimos que es, nada de lo que imaginamos o pensamos es. Eso es lo malo de las palabras y de los pensamientos. La mayoría de las personas permanecemos prisioneras de las ideas que tenemos sobre Dios. ¿Cuáles son esas ideas que tenemos sobre Dios? Si, por ejemplo, lo vemos como un padre. Y si tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, ella fue una niña muy amada de parte de su padre. Entonces, cuando su padre le explica el ejemplo de Dios Padre, pues lo puede relacionar ella que era un papá muy amoroso, porque ella, por ejemplo, cuando hacía alguna travesura, ¿qué hacía su padre? Ella esperaba como un criminal a recibir su condena o su castigo por tal vez su travesura, su desobediencia. Pero ¿qué es lo que hacía el papá? Pues la abrazaba, la tomaba en sus brazos, le limpiaba sus mejillas, la llenaba de besos. Entonces para ella, pues Dios es un padre muy amoroso. Pero para otras que han tenido experiencias negativas donde los papás han sido un poco violentos, agresivos, entonces tienen una manera de ver de Dios muy diferente. Y el mayor obstáculo para llegar a Dios pues son esas ideas. ¿No te gustaría experimentar ese silencio del que te estoy hablando? El primer paso es comprender que Dios no tiene que ver nada con esas ideas que tenemos. Imagínate ver todo tipo de flores, todo tipo de rosas y que tienen diferente aroma cada una. Imagínate que yo nunca hubiera percibido el aroma de una rosa y que te preguntara: ¿cómo es el perfume de una rosa? ¿Me lo podrías describir? Si no podemos describir algo tan simple como el perfume de una rosa, ¿cómo vamos a poder describir una experiencia con Dios? Es un poco difícil. Y la vida de Santo Tomás de Aquino, porque nos enseña cómo él, a través de una experiencia que él tuvo, Dios le dio una visión donde todo ese conocimiento que él tenía sobre Dios y que lo había escrito en libros,
se dio cuenta que era nada comparado con la grandeza y la inmensidad de Dios. Y vemos en su vida cómo en 1224, en el castillo de Rocaseca, en Italia, fue un gran santo que se distinguió por ser un gran teólogo y santo. Vemos cómo cuando Dios escoge una alma predilecta para su obra, se hace ver su santidad desde su niñez, porque él desde pequeñito ya se preguntaba ¿quién es Dios? Y tenía la curiosidad de conocer más de Dios. Sus padres eran de la nobleza, por parte de su papá y mamá, eran condes, y lo entregan como oblato al monasterio de Monte Cassino, como era la costumbre de esa época, eran benedictinos. Querían sus padres que él fuera un abad, entonces lo entregan ahí. Ahí estuvo hasta que estuvo 15 años. Y pues entonces vemos cómo Dios va trabajando en la vida de él. A los 19 años entra en la orden religiosa de los dominicos, pero pues sus padres no estaban de acuerdo porque esa orden era una orden nueva, vivían de limosnas y lo que les sobraba se los daban a las personas pobres. Era muy similar a la orden de Francisco de Asís. Entonces sus padres no estaban de acuerdo porque pues prácticamente eran pobres y no querían que estuviera en esa orden. Y se distinguió este santo por su pureza, por su castidad, porque pudo vencer sus tentaciones y sobre todo que trajeron una mujer de mala reputación para hacerlo caer, pero él venció esa debilidad y vinieron 2 ángeles a asistirlo y le dieron como premio de su pureza un símbolo que le recordaría la pureza que logró a través de vencer su carne. Quiero que te quedes meditando en el Señor en este salmo que dice, el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los demás, a los que maquilan planes malvados. El Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, en Él viene mi salvación. Quédate meditando en el Señor y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.